Chile es uno de los 10 países más afectados por eventos meteorológicos asociados al cambio climático durante 2015, según un reporte de Índice Global. El estudio fue presentado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se está desarrollando en Marrakech. Queremos conocer los efectos de este estudio y de las consecuencias sobre todo. Para eso nos acompaña aquí el investigador del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, Eduardo Bustos. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Matilde. Eduardo, bueno, se está desarrollando esta cumbre en Marrakech, que es la cumbre anual de cambio climático que viene después de París, donde se fijaron metas bastante ambiciosas. Una de ellas era no superar los 2 grados de aumento de la temperatura en un plazo que eran... Hasta fines de siglo. Fines de siglo. Claro, 2100. ¿Cómo vamos en esa tarea y en ese compromiso, considerando que también hoy día veo que hay una publicación que dice que el 2016 va a ser el más caluroso de la historia y que ya hay un 1,6 grados más? Sí, a ver, yo creo que efectivamente el 2016, como lo señala la Organización Meteorológica Mundial, se convierte ya, según los registros que tenemos hasta el momento, en el año más cálido registrado en la historia desde que se tiene registro. Esto más o menos desde 1880, que se está midiendo consistentemente la temperatura en la superficie de la Tierra. Y efectivamente, desde ese momento hasta ahora, el año 2016 en promedio, el planeta es el año más cálido que se ha registrado. Y como tú bien dices, también se observa un aumento sostenido de la temperatura global en 1,6 grados aproximadamente desde la era preindustrial, que es un parámetro. Lo que hace la COP de París del año pasado, COP21, efectivamente lo que hace es tratar de frenar este proceso que se ha desarrollado a través de la quema de combustibles fósiles, siglo XX principalmente, a través del acuerdo voluntario de países que suscriben compromisos para reducir la intensidad con la cual se ha emitido gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y el acuerdo lo que plantea fines del año 2015 es que, dado el compromiso de los países que suscriben el acuerdo, se busca mantener por debajo o no superar los 2 grados de aumento hasta fines de siglo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos compromisos que se están suscribiendo. El acuerdo entra en vigencia el día pasado 4 de noviembre. Actualmente en la COP22 que está haciendo en Marruecos, los países están reunidos para ver de qué manera se está implementando esto. Porque la firma es vinculante, esto obliga a los países a efectivamente llevar a cabo el compromiso que hicieron en París, o más bien marca un parámetro. El Acuerdo de París no es un acuerdo legalmente vinculante, pero sin embargo plantea las intenciones fundadas y ratificadas por muchos de ellos, de los distintos estados, por establecer compromisos que permitan mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados. Efectivamente, no hay mecanismos legales que obliguen a los países a cumplir este acuerdo, pero sí hay algunos mecanismos que permiten un tanto dar un grado de certeza a que este acuerdo se va a cumplir. Y el éxito de la COP21 del año pasado era precisamente que se había llegado a acuerdo con países que son altamente, digamos, contaminantes, como son Estados Unidos, China, por ejemplo, y eso era un gran avance. Sin embargo, con la elección de Donald Trump, ¿todo eso se pone en duda efectivamente, o Donald Trump no puede interferir en este proceso que ya está en curso? Hay ciertos mecanismos que hacen que la potencial salida de Estados Unidos del acuerdo tome un tiempo. Hay mecanismos dentro del acuerdo específico que hacen que tenga que pasar cierto tiempo, pero efectivamente las señales son de que si Donald Trump avanza en su plan presidencial es bastante riesgoso para los objetivos del acuerdo, y es ahí donde se plantea la necesidad de que el resto de los países tengan un rol cada vez más activo y un compromiso aún más fuerte para poder compensar el potencial efecto que tiene la eventual salida de Estados Unidos del acuerdo. Ahora, esperemos que, eso sí, que las señales del mercado, por ejemplo, las señales internacionales, hagan que el presidente Trump pueda replantearse y no avanzar en esa dirección, que es totalmente contraria a lo que plantea el Acuerdo de París, que es el fomento a la explotación de combustibles fósiles, en fin.
Que era lo que precisamente decía Ban Ki-moon hoy día, que una cosa son las promesas de campaña y otra los compromisos como presidente. Vamos a ver si efectivamente, porque él dice que el cambio climático es un invento de los científicos para reducir la producción de Estados Unidos. Ese es el argumento más o menos de Donald Trump. Ahora, Chile no es de los países más contaminantes, sin embargo, aparecemos como los más perjudicados. ¿Qué efectos está teniendo sobre Chile este cambio climático que, bueno, el año pasado vimos los aluviones? ¿Qué nos puede pasar? Sí, efectivamente, este informe de riesgo climático que se salió recientemente publicado sitúa a Chile en el 10º lugar de este ranking de riesgo, que lo que hace, en términos muy sencillos, es cuantificar las pérdidas humanas, de vidas humanas y pérdida económica asociado a eventos climáticos, a eventos extremos, por lo general, inundaciones, sequías, aluviones, en fin. Es particular, por ejemplo, el hecho de que dentro del ranking de los top 10, Chile es el único país de ingresos medios altos que está en el ranking. El resto de los 9 países son países que con bastante menos desarrollo, principalmente América Central y Sudeste Asiático. ¿Somos el único de la OCDE? Somos el único OCDE y el único en la región latinoamericana y el único clasificado como efectivamente país de ingresos medio alto que está dentro del ranking. Y eso lo que viene a hacer es una muestra de qué tan expuestos estamos a los distintos impactos. Chile tiene una vocación muy fuerte a tener actividades económicas que dependen mucho de los recursos naturales, principalmente del agua. Hay una actividad minera en la alta cordillera que está bastante expuesta a la disminución de los caudales, por ejemplo, la actividad agrícola en distintas zonas del país, ¿cierto? En fin, hay las ciudades. Los cultivos ya se están trasladando hacia el sur de nuestro país. ¿Eso ya se asumió como un costo del cambio climático? Claro, lo que pasa es que lo que empieza a ver es que efectivamente la señal es bastante consistente en términos de la disminución de la disponibilidad de agua en todas las zonas centro-norte y centro-sur de Chile. Y lo que han tenido que hacer los agricultores como una medida de adaptación autónoma, como respuesta a este cambio en las condiciones, es que cultivos que normalmente estaban situados en las zonas de borde, en la zona norte, principalmente región de Coquimbo, tercera región, empiezan a tener menos disponibilidad. Y lo que empieza a pasar es que esos agricultores o cambian de cultivo por cultivos que tienen un menor requerimiento de agua y empiezan a aparecer otros cultivos que en la zona sur, por ejemplo, que empiezan a encontrar zonas más óptimas. Viñas en la zona de la 9ª, hasta la décima región, sí. Patagonia, exactamente. Porque el cambio climático viene, si efectivamente su gran expresión es el aumento en la temperatura y en Chile particularmente la disminución de las precipitaciones, eso se empieza a expresar de distintas formas. Ahora, ¿qué pasa con los glaciares? Porque Chile es un país rico en glaciares hasta ahora. Sin embargo, con el aumento de las temperaturas, ¿el derretimiento de los glaciares podría generar algún riesgo? Tenemos que pensar que los glaciares son nuestras grandes reservas de agua en cordillera que entregan el recurso en la zona, en los momentos en que más lo necesitamos. Según algunos estudios, por ejemplo, en épocas de sequía y en los periodos de verano o fines del verano, estamos hablando de febrero, marzo, el agua, para ciertas cuencas donde hay presencia de glaciares, el agua que observamos en los ríos proviene en un alto porcentaje del derretimiento de glaciares. Entonces, al nosotros avanzar en las proyecciones para el cambio climático y observar este futuro más cálido, los glaciares efectivamente se empiezan a contraer, a tener menos volumen de agua, y eso lo que hace es que nuestra disponibilidad de agua en estos momentos donde son más relevantes va a ser cada vez menor y por lo tanto todas las actividades asociadas a ese recurso se empiezan a ver afectadas. La agricultura, en fin. Eduardo, ¿para qué le sirve a Chile este estudio y constatar efectivamente que estamos dentro de los 10 países más afectados por el tema del cambio climático? Yo creo que es un buen instrumento de alerta en términos de evidenciar lo expuesto que somos. Como te decía en un comienzo, Chile tiene una relación muy directa con la naturaleza o con las variables ambientales, porque su actividad productiva depende mucho de eso. Por lo tanto, hay que apurar el tranco en términos de adaptarnos a estos cambios futuros.
si bien el indicador lo que se basa en eventos pasados, que no necesariamente se van a volver a repetir en el futuro, el cambio climático sí nos plantea que esos tipos de eventos se pueden empezar a repetir con más frecuencia. Por lo tanto, este indicador es una luz de alerta en ese sentido. Por ejemplo, claro, las zonas posibles de inundar por aluviones, ¿podría hacerse algo en esa materia o es muy difícil? Exactamente, sí, efectivamente. O sea, hay estudios que se han desarrollado nosotros en el centro, por ejemplo, que muestran que estos tipos de eventos de tormentas cálidas, que son lluvias con alta intensidad en épocas de verano, por ejemplo, primavera, empiezan a ser en la zona central más frecuentes que lo que son actualmente. Por lo tanto, el riesgo puede aumentar. Y ahí es donde soluciones de infraestructura, de gestión territorial, de planificar mejor las ciudades y los asentamientos humanos, por ejemplo, o las distintas actividades productivas, es necesario avanzar en ellas. Muy bien. Eduardo Bustos, del Centro de Investigación de Cambio Global de la Universidad Católica, gracias por estar aquí con nosotros cuando se está desarrollando esta cumbre de cambio climático en Marrakech. Gracias a ustedes por la invitación.